Vamos a empezar a grabar. Bueno, creo que somos los que somos, chicos. Pero démosle un chancecito de aquí hasta las 6 para ver si alguien más se nos une. Chicos, ¿ustedes están en el grupo de WhatsApp? ¿Qué dice IPEA miércoles? Martín, sí está. Qué raro. Yo estoy en No, uno que profe. se llama B12 log inventar miércoles nada más. Pero ese IP miércoles creo que no. Profe Martín Robles, no estoy. No tengo ningún grupo. No, es que voy a No, ver. profe. Déjenme ver si les puedo compartir el link. Es que yo creo que yo no soy administradora acá. Por aquí puedo enviarles el enlace, denme un chance. Para que se unan, porque a veces ahí escribimos. Bueno. Hola, hola a todos, ¿cómo les va? Profe, no, yo creo que yo tampoco estoy en el grupo de WhatsApp. Ok, ya les voy a compartir el link para acá en este chat, para que todos estemos ahí, pero esperen para abrir WhatsApp web para compartirles el link. Desde que está cargando, chicos. ¿Cómo les fue con el examen? El anterior, ¿todo bien? Súper, me alegra que les haya ido bien. Ok, 40, 50, 54. Un momentito, chiquillos. 80. 38. Y ya les voy a compartir el link. Fíjense, chiquillos, si pueden ingresar ahí al chat, o si no sería que ustedes me escriban a mi número para poderlos ingresar. Fíjense, para ver si lo dejamos solucionado antes de la clase. Pero creo que, bueno, no, cuando puedan ingresar. Si no me escriben a mi número 7121-2237 para poder agregarlos al WhatsApp, porque si vieras que a veces escribimos por este medio. ¿De acuerdo? Si no me avisan. Ok, fíjense un momentito, ¿dónde estamos? Ok, chicos, para la clase de hoy estamos con el módulo de cadena de suministros, es el módulo número 2 del técnico de logística de ustedes, semana número 2, estamos en logística en inventarios y comercio y abastecimiento. Me alegra que les haya ido bien el examen anterior, vamos a darle continuidad, vamos a tener una clase hoy, estrategia de la cadena de suministros, porque obviamente que todos con una estrategia alineada, este proceso lógico de toma de decisiones en medio y a largo plazo que se fundamenta en la elaboración de políticas, planes que determinan la mejor manera de utilizar y combinar principales recursos de la empresa con el fin de alcanzar ventajas competitivas, conscientes y duraderas. En muchas ocasiones ahora se está utilizando mucho con cadena de suministro, abastecimiento. Abastecimiento tiene que ver también con cadena de suministro y es otro departamento aliado a lo que es planning, el supply chains, abastecimiento, logística. Creo que son, cuando está en una empresa departamental, es parte de un trabajo en equipo, en conjunto, para poder hacer las metas y hacer toda la estrategia que requiere la empresa. Tenemos decisiones estratégicas. A ver si le puedo poner solo una de esto.
No, es que me pones un abajo. Bueno, tenemos decisiones estratégicas. Chicos. Ok, decisiones estratégicas clasificadas se subdividen en decisiones de estructura y decisiones de infraestructura. ¿Por qué de estructura? Porque una cosa es la estructura a nivel organizacional, a nivel de equipo, a nivel de departamento, a nivel de jefatura, y otra cosa son las decisiones de infraestructura. Creo que este tema de infraestructura tiene que ver mucho con mantenimiento y también con ingeniería, pero es uno de los aportes menos evaluados dentro de una empresa a nivel de logística. Decisiones de estructura, decisiones de capacidad, decisiones de tamaño y localización, decisiones sobre configuración de la red de aprovisionamiento, decisiones de el diseño, del proceso. Esto sí lo vamos a ir determinando cada vez, pero tenemos que ir pensando a nivel de capacidad a lo largo de estos, creo que es un mes y medio lo que ya llevamos. Hemos hablado conforme a la capacidad, pero no solamente es una capacidad instalada físicamente, sino que es una capacidad instalada a nivel de operador. ¿Cuánto puede hacer un operador? El operador va a poder salir a sus 8 o 9 horas de trabajo cansado un 15%, un 10%. ¿Y cómo evaluamos esto? Con los tiempos de movimientos, con un diseño de layout, con un diagrama de recorrido, un diagrama de espagueti. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ir alineados para poder saber cuál es la capacidad tanto física como de operación. Decisiones sobre tamaño y localización. En algún momento, el día de mañana, ustedes van a ir conociendo herramientas y ir entendiendo el tipo de herramientas para poder ir desarrollando un poco de conocimiento. A mí me llamaba muchísimo la atención el tamaño sobre localización. Hace muchos años yo estuve trabajando en una planta de producción de Walmart y me llamaba la atención que ingeniería yo siempre le preguntaba a ingeniería, ¿esa máquina cuánto produce? Y me decía, es que esta máquina produce prácticamente 1200 kilos por hora. Y un día me fui a hacer tiempos y movimientos para ver cómo estábamos con todos los chicos, los operadores, y fui con un gerente de operaciones empírico. Y en lo que fui, yo le pregunté, ¿cuánto haces esta línea? Y me dice, no, es que hace 1500. Y le digo, ¿cuánto hace la ficha técnica? ¿Qué dice la ficha técnica de la máquina? Son cosas totalmente diferentes. Entonces él me decía, no, es que el operador es muy lento. Le digo, pero si la ficha técnica dice, porque me había leído la ficha técnica, que se hacen 750 kilos por hora, le digo, usted está aumentando prácticamente un 60% al tema de la producción. Le digo, no vamos a tener capacidad instalada ni una localización para tener todas las cajas industriales, no tenemos el almacenamiento en cadena de frío, es decir, los cuartos fríos están saturados y no vamos a producir de más. Le digo, va a venir calidad, con toda la razón, nos va a retener el producto porque estamos en una sobreinstalación y la localización no está adecuada. Yo le decía, hay una herramienta, chicos, que se llama Flexing, que es la encargada de hacer simulaciones industriales. Y yo le dije, le voy a hacer toda la simulación industrial para ir entendiendo, ir canalizando y que usted vea cómo es simulación industrial Flexi versus la realidad de lo que se puede producir. Eso es un acrónimo y se utiliza mucho versus un Power BI, versus un Excel, que, bueno, cada quien lo va desarrollando a nivel de estrategia dentro de la operación, pero hay que ver el tamaño, porque si no tenemos tamaño y no tenemos capacidad, obviamente que no vamos a andar prácticamente en nada. También tenemos decisiones de configuración de red de aprovisionamiento. Aprovisionamiento también tiene que ver con planning, tiene que ver con alguien que a mí me resuelva. Por lo general, no es un departamento, a mi experiencia, casi 15 años de vida laboral, a lo que he visto, que sea muy, muy, muy desarrollado, pero cuando hay personas que son muy estratégicas, saben producir, conocen de ventas, entienden qué se tiene que hacer, sí la red realmente es muy, muy, muy utilizada, tanto en el departamento de compras, cuando compras se une con proveeduría, que son departamentos sumamente diferentes, que sí tenemos funciones, pero
Por lo general, proveeduría sabe un poco más de fichas técnicas que un comprador que nada más va a ir a hablar directamente con una empresa, con un agente, dependiendo de las características que tengamos dentro de la empresa. También tenemos decisiones del diseño del proceso. Cada vez que yo en una empresa hago el sistema de producción, hago el sistema de calidad, hago el diagrama de documentación, hago prácticamente la simulación industrial, lo que puedo hacer un layout, siempre trato de ayudarme, no con las cabezas realmente que están siempre ahí, como es la gente que lleva muchos años en una oficina, sino que yo pido hablar con un OP4, un OP3 y hablo con ellos y les digo, ¿cómo considera o hago preguntas estratégicas? ¿Cuánto ha sido lo máximo y lo mínimo que usted ha producido acá? ¿Cuánto ha sido lo máximo a nivel de almacenamiento que le ha brindado bodega a usted para que usted en bodega picking, que es una bodega transitoria, pueda tener aquí el producto? ¿Cuántos días les ha durado? Entonces, todo ese tipo de encuestas nos va a ayudar a nosotros para diseñar un proceso por cada procedimiento, por cada actividad, porque un procedimiento son actividades consecutivas para poder hacer un sistema de gestión, un sistema de calidad, dependiendo de lo que podamos llamarle, pero siempre tenemos de qué documentarlo para poder tener un instructivo. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de nosotros tomar una decisión sobre un proceso, tomar una decisión sobre un proceso, lo que yo tengo que tener presente es que yo tengo que documentarlo. ¿Para qué esto? Lo tengo que documentar tanto en un diagrama de flujo, lo tengo que documentar en fichas técnicas, lo tengo que documentar en las actividades, por dónde va a ir, por dónde va a transitar, por dónde se va a ir a hacer el recorrido de todos los yields o de todos los SKUs que tenemos dentro de un proceso de distribución, de fabricación, de almacenamiento, de proveeduría. Entonces, esto es parte de una estructura. Tenemos temas de capacidad. Bueno, como les decía, la capacidad es la primera de las decisiones estratégicas que se deben de ser tratadas. De hecho, la estrategia de cada suministro consta en proveer y gestionar la capacidad necesaria para abastecer la demanda requerida. Ojo con esto. La capacidad señala el potencial de nivel de actividad producida. Ojo aquí, actividad producida. ¿Por qué decimos actividad producida? Porque no es lo mismo producir en diciembre, distribuir en diciembre, comprar en diciembre, que hacerlo en Semana Santa, que hacerlo un Día de la Madre. ¿Por qué esto? Porque tenemos que irnos a un tema de que cuál es mi capacidad para yo poder producir, mi nivel máximo, mi nivel óptimo, cuál es mi plan choque, cuál es mi plan de desarrollo, cómo lo voy a hacer. ¿Será que en algún momento, si yo no tengo una capacidad de una cadena de frío o no tengo capacidad para un andén, tengo que pedir más refuerzos, tengo que habilitar unas bodegas en X lugares? O sea, todo depende al recurso que nosotros vamos necesitando. No es lo mismo trabajar con quilaje que trabajar con unidades. No es lo mismo trabajar con unidades que trabajar prácticamente con micros minuciosos. Esos son como un chip. Eso casi que tiene una bodega muy transitoria, muy, muy pequeña y se hace contrapedido. Pero este es un tipo de tiempo determinado que la organización puede lograr en condiciones normales. Ahora vamos a decisiones de capacidad. En todo ello se conducen prácticamente a dos decisiones estratégicas. Estrategia de contracción: se debe reducir la capacidad. En el último recurso puede conseguir el cierre de plantas y despido de personal, que también ha pasado mucho. Hace unos años me di cuenta cuando venía estudiando, como en 2018, hace 1000 años, sobre la Pozuelo, que despidió prácticamente a 80 personas porque metieron una máquina. Entonces también eso son planes estratégicos. Claramente que a alguien le va a doler, o a como podemos quitar una máquina y contratar personas porque es más barato la mano de obra que darle el mantenimiento, repuestos, mantenimiento predictivo, gestión de dónde voy a ir a traer los repuestos. Tengo una máquina paliatoria, ¿quién va a venir a solucionarme? Tengo que pagarle
a un ingeniero eléctrico, tengo que pagarle a un eléctrico, a un electromecánico. Entonces, chicos, siempre hay que ver, es un ganar-ganar, que cuál es la mejor rentabilidad que se tiene dentro de un proceso. También tenemos la estrategia de expansión. Se debe estudiar si es necesario instalar capacidad adicional o no lo es, optimizar la capacidad actual. Este tema de capacidad de expansión, y creo que a todos en algún momento, y lo que yo siempre digo es, si ustedes ven una planta de producción, tiene que ser una planta rectangular. ¿Por qué una planta rectangular? Porque aquí tenemos una entrada. Imaginemos aquí para que no se me quede el rectángulo. Va a ser en la otra página. Acá. Ay, no me diga. El lápiz aquí. Acá yo tengo una planta rectangular. Bueno, ahí omiten el calibre. Acá yo tengo mi entrada, lavado de botas, o aquí vienen los camiones a despacharme. Acá, esta es mi bodega donde yo voy a tener todo mi producto para ir a procesarlo. Acá yo podría tener todas las líneas de las máquinas, una línea, 2 líneas, 3 líneas. Acá va a venir un tema de control de calidad, otro de control de calidad, otro de control de calidad, y aquí viene un tema de los andenes o los camiones. Realmente siempre se maneja como esas partes. ¿Por qué en algún momento a nivel de distribución y logística tenemos que meditar mucho en estas decisiones? Porque siempre me he encontrado con que todo es como un ovalado. Vengo y digo, voy a abrir tal área para que me dé almacenaje, abro aquí, le agrego de esta forma, no voy a colocar esta bodega aquí, sino que voy a dividirlo para acá. O sea, realmente no. Tenemos que tener una expansión estratégica, porque esto obviamente que no va a ser rentable, estar abriendo por pocos. Aún así vamos creciendo, tenemos que tener la data estadística para una logística y decir cuánto vamos a crecer. Si a nivel de producción nosotros estamos produciendo a nivel de planning, para darle a planning, $2 millones y el próximo año, 2027, yo quiero subir un 15%, 12%, que es el margen a nivel anual. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer un valor agregado adecuado con el perímetro y el área adecuada, donde usted tenga un nivel de layout, un diseño para una buena distribución. Como les digo, sea distribución de camiones, sea solamente un CEDI, sea únicamente bodegas de almacenamiento, sean productos netamente congelados, todo eso lo tenemos que ir analizando. Tenemos también las estrategias de expansión. Tenemos la proactiva, esta capacidad supera la demanda, es decir, tomar la decisión en el momento de que se asegure que habrá suficiente capacidad para satisfacer la demanda prevista. Neutral, capacidad de demanda en equilibrio, tomar la decisión buscando asegurar que la capacidad cubrirá la demanda con base a un stock disponible. Acá, en esto de acá, cuando hablamos de un stock disponible, cuando la mayoría hemos trabajado en alimentos, no todas las empresas, pero donde yo he trabajado, hemos tenido que a nivel de operaciones, ellos quieren tener un inventario de 48 horas. En esas 48 horas, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a tener un stock de seguridad para poder hacer todo la listo, todo el despacho y decir, tome, aquí están todos los camiones a las 4 de la tarde, aquí estamos. Entonces todo va a ir dependiendo para yo sumarle nuevamente las 48 horas, pero eso tiene que ver un producción versus CEDI, logística, producción versus CEDI, logística. No solamente es, tome, aquí está, logística, agregue todo esto a los camiones. No, tenemos que tener el análisis con planning, pedirle permiso prácticamente a planning o nosotros analizar dentro de un software cuánto es la capacidad que nosotros podemos recibir. La reactiva, capacidad inferior de la demanda de decisión, se toma teniendo en cuenta que la capacidad instalada siempre está por debajo de la demanda, se requiere a horas extras y también la subcontratación para empezar con el exceso de la demanda. ¿Por qué pasa esto, chicos? Este tema del exceso de la demanda. ¿Por qué pasa eso? Probablemente
por el ausentismo que pueda tener una empresa de 300 colaboradores. El año pasado yo les decía a ustedes que yo trabajaba en una empresa y solamente en mi turno eran 300 colaboradores, teníamos un ausentismo de casi 50 personas y siempre llamábamos a los, bueno, ellos les llamaban los garachos, pero nosotros decíamos los panchos. Llamábamos a los panchos, que era otra empresa outsourcing que venía a hacernos a nosotros el cliente deshuesado para automercado, el muslo para PriceMart. Entonces siempre decíamos, con este ausentismo, quitamos las horas extras y quitamos el salario de ese día que nos faltaron y le pagábamos a la empresa que se venía a hacer prácticamente ese exceso de demanda. ¿Por qué esto? Porque se producía prácticamente 24/7, pero la planta no daba acceso. El CEDI era netamente nuevo, pero era más pequeño el CEDI porque nadie estudió un diseño de layout, no vieron el impacto de que tengo que tener prácticamente, si tengo una producción del 100%, el CEDI tiene que tener una capacidad mínimo de 130%. Entonces, esos estudios, chicos, no se van a hacer mira, va a llegar un ingeniero civil, un arquitecto y me diseñó muy bonito, pero no. Para eso están las gentes, los técnicos que van a estar ustedes y van a decir cuál va a ser el impacto, cuál es la estrategia, cómo nos vamos a expandir. Ok, qué capacidad estándar de tinas, cajas. Alguien me está hablando. ¿Alguien participaba, chicos? El estudio disponible es parte del fill rate. Sí, claro. ¿Cuánto tienen el fill rate ustedes ahí, Michael? Porque yo el fill rate lo tenía casi con 95%. Esa es la entrega, 98%. Ay, qué bueno. Muy, muy bueno. Eso quiere decir que todos los pedidos lo están cumpliendo. Sí, es parte de todo. Ah, excelente. Sí, eso es parte de todo, pero también es importante, chicos, que ustedes vayan analizando esto, tomando nota y que ustedes vayan siempre más adelante que todos, preguntando. Siempre les digo a todos, agarren aunque sea un Excel, un dibujo y empiecen a dibujar, a tomar medidas en el área donde están ustedes para ver cuál es la capacidad, porque nadie más que ustedes van a saber cuál es la capacidad. Pues si no me queda manchado la diapositiva. Tamaño y localización. Entonces, con toda esta decisión, tenemos que tener presente que esto implica tener en cuenta un criterio de selección. Se deberá analizar los criterios que son importantes de la forma que puedan agregar y comparar las diversas opciones. También se puede afectar una o varias instalaciones en función de la dimensión compleja en la cadena de suministro. En el proceso de instalaciones instaladas se deberá considerar las distintas y comunicaciones entre ellas. Ya, ahora sí, comunicaciones entre ellas y los costos de transporte asociados, también las características por ser consecuencias y jerarquías, es decir, que van concentrando por etapas de escala cada vez menor con base en numerosos y variados factores de localización. Cuando hablamos de tamaño también de localización dentro de una distribución de capacidad instalada, es cuando ustedes también dicen, ok, ¿quiénes voy a coordinar la flotilla vehicular que me van a delegar como una de mis funciones? Pero ¿por cuántas toneladas son? ¿Qué altura va a tener el camión? ¿Cómo voy a hacerlo? Porque por lo general la mayoría lo que les interesa es nada más llegar y tomar el camión y le agregan y le agregan y le agregan, pero no tienen una pesa. Ya todo eso está regulado y está dentro también de la ley. Tenemos elecciones de tamaño y localización, área de país geográfica, sistemas de transporte y comunicación, disponibilidad y costo de mano de obra, incentivos de inversión, accesibilidad de materias primas, estabilidad política, impuestos y aranceles y tecnología. Cuando hablamos de impuestos y aranceles, chicos, estamos hablando de que esto es un producto de exportación,
de importación, donde nosotros podamos llegar y decirles, ok, tiene que pasar todo este proceso por aduanas, por ley tiene que pasar por aduanas. Esto va a implicar prácticamente de un 8% más que tenemos que pagar, de un 9% más que tenemos que pagar, o dependiendo del valor agregado o del producto que estemos enviando traer para consumir dentro del territorio nacional. También región, sistemas de transporte y comunicación. Cuando les decía que yo estuve el año pasado en la planta, bueno, pues estuve en la planta de Pollo Ready en Turruca, chicos, fue esa. Y vieras que la planta, una planta muy simple, muy simple, muy hechiza, pero una planta que producía, realmente producíamos muy bien. Claramente había un lugar prácticamente a tal vez unos 3 kilómetros y había una planta, chicos, pero era una planta espectacular en las segundas oficinas en planta 2. Y cuando yo fui como los primeros 15 días, yo le pregunté al director, le digo, pero ¿por qué no usamos esta planta? Vea, esta planta está, pero está botada. Le digo, ¿cuántos millones costó esta planta? Y me dice, costó $5 millones. Y yo le decía, Minor, pero es que ¿cómo va a estar esto botado? Tenemos que darle uso. Chicos, ustedes no se podrían imaginar, cualquier gerente de producción es feliz ahí. Y en lo que fui y le decía a él, me dice, pero no se puede porque solamente tenemos un acceso a una vía donde pasaba solamente un camioncito que prácticamente como un camioncito de estos de una cajita de fósforos, chiquitico, el camión. Entonces yo le decía a él, digo, pero ¿qué es más barato? Producir con una buena calidad, sin reprocesos, sin vacíos, y producir adecuadamente, nada más le agregamos el lado de Matanza hacia esta parte de acá, porque había muchísimo espacio. Y yo le decía, le digo, es más barato hablar con todos los vecinos y decirles, les voy a comprar 4 metros a los lados a cada uno de ustedes para que me permitan a mí llegar y hacer la calle, y ahí que los trailers y todos los camiones puedan ingresar, y abajo era como un barranquillo, ustedes hacen ahí todo el estacionamiento para todos los camiones. Les hice un estudio, les hice todo el flexing, les hice todo y vieron que era rentable. Vieron que era rentable, pero no estaba dentro del presupuesto y estaban considerando el proyecto para dentro de unos 8 años. Entonces dije, bueno, lastimosamente no se pudo llegar y ver antes de hacer el tema de la planta de producción. Nadie analizó el sistema de transporte. Claramente, un día como octubre, un 5 de octubre, usted iba ahí y el carro se le queda pegadísimo. Eso no se sabía si era un atol de tierra o qué era, o sea, era algo que no se podía ni pasar. La gente de hecho no iba a la oficina en esos meses porque la carrera era inservible. Pero por eso es que es importante estudiar las regiones. Disponibilidad de costo de mano de obra, climatología, como les digo, sistema de servicio, los proveedores, fiscalidad también, localización y desplazamiento, infraestructura local, suministro de energía, legislación medioambiental, costos productivos, normativa legal y condiciones también de vida. Cuando hablamos en estas condiciones de vida, siempre es importante el día de mañana, ustedes cuando tengan las jefaturas, las supervisiones, es decir, también hasta las gerencias, siempre lean esta parte de condiciones de vida, porque cuando yo llegué a la empresa había una rotación del 16%, se estaban pagando prácticamente 2.300 horas extras, y yo preguntaba, le digo, pero es que ¿por qué este montón de horas extras si la gente vive aquí mismo en Turrócares? ¿Qué era lo que pasaba? Mandaban a traer gente desde Puriscal, mandaban a traer gente desde Poás, mandaban a traer gente desde Ciruelas. Entonces siempre les decía a ellos, o sea, no importa, la idea es generar trabajo, condiciones adecuadas de trabajo, se les va a pagar la buceta, pero tenemos que buscar cuál es la mejor solución de ruta. No nos vamos a venir ahí por este puente que es famosísimo aquí en Alajuela. Bueno, un puente donde todo el mundo pasaba y se peleaban porque de ahí no durábamos 1 hora en presas, 2 presas, y bajaban a 2 chicos, y les digo, bueno, esos 2 chicos se pueden ir con un administrativo que les da un ride y todos los demás pueden irse. O sea, tenemos que analizar
el largo donde están ellos, las condiciones que le vamos a brindar, las herramientas que vamos a brindarles y también la accesibilidad que nosotros podamos brindarles a ellos. Ahora, configuración de la red de aprovisionamiento. En la actualidad, fabricar o comprar un megabyte es una de las decisiones estratégicas más importantes que frecuentemente debe tomar una empresa. Tomar la decisión no es simple y tiene una vinculación directa entre desarrollar o mantener ventajas competitivas, es decir, en la forma en cómo las empresas buscan vender a sus competidores a través de las 5 prioridades competitivas explicadas anteriormente. Ahora, fabricar o comprar. Esto es lo que toda persona dice en retail que vamos a hacer. Fabricar o comprar, tenemos temas de costos, reparte mejor los costos fijos de la empresa, principalmente la razón por la cual las empresas deciden externar los procedimientos, como decir maquilas, mandamos a comprar productos a China, a Japón, enviamos a traer contenedores, cómo está Panamá con las compras, cómo puede estar hasta Guatemala con las compras, países principales de exportación, donde yo pueda comprar tanto productos maquilados como productos alimentarios a un bajo costo y que pase por los aranceles, pero la declaratoria a nivel de aduanas no nos impacte tanto en el costo y venta. La calidad es fácil identificarla si los procesos se realizan dentro de la empresa. ¿Por qué cuando digo se realizan en la empresa o dentro de la empresa? Porque no es lo mismo decirle a Joya, vaya, hágame 1000 kilos de chorizo, a decir, voy a hacer dentro de un proceso donde yo estoy manejando, supervisándolo, hagan este procedimiento así, 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 así. Entonces, no es lo mismo. Aún así, tenemos inspectores de calidad que van a las plantas, hacen auditorías, ven las formulaciones, ven a las acreditaciones y las validaciones dentro del proceso. También tenemos proveedores que son especializados y tienen más conocimiento y experiencia dentro del proceso. Servicio, mayor sincronización con la programación de la demanda, precisión del mercado, mayor capacidad, alta especialización y también tienen cláusulas. Flexibilidad, conocer la demanda del mercado, permite actuar fácilmente, eleva capacidad productiva y especialización de los proveedores. También innovación es la parte más relevante de la decisión de fabricar. La colaboración de proveedores en la innovación es una excelente fuente de ideas. Cuando digo esto es una excelente fuente de ideas, hace un tiempo, cuando nosotros yo producía en Carnes Don Fernando, y en eso que producía en Carnes Don Fernando, siempre me llamaba la atención que todos los proveedores, eran los agentes de Belka, ellos llegaban a ofrecerme todo el tema de lo de las premezclas. Entonces yo estaba a cargo de toda la producción. Esa fue mi primer planta, chicos. Eso fue como en el 2015. Y llegué y yo les decía a ellos, digo, nosotros hacemos fondos de res, pero utilizábamos la res porque obviamente don Fernando tenía toda la capacidad, mataba en el valle, nos enviaban el producto hasta allá fresco, entonces teníamos todo para producir naturalmente. Haciendo unas pruebas, decidimos de que íbamos a agregar el 60% del producto natural y el 40% del producto de la premezcla. Vieras que eso fue una bonita idea y el producto se vendió muchísimo y de hecho tuvo muy buena venta y muy buena aceptación. Diseño del proceso. Las decisiones sobre el diseño del proceso se deben de tomar una vez se conoce el volumen de la producción planificada. Para esto se ha comentado anteriormente, se necesita partir de la estimulación de la demanda y de la información de la capacidad física de la cadena de suministro. Ahora, tenemos la estructura dentro de un proceso de estructura del producto. Un proyecto, o lo que podemos llamar ahora también un kickoff, donde sea como sea, tenemos que documentarlo, tenemos que tener la herramienta, tenemos que desarrollar objetivos específicos, un objetivo general, justificar el proyecto y decir, ok, los productos y servicios son únicos y de cierta complejidad, tiempo de producción,
elevado requiere grandes inversiones, distribución de la planta en hora fija, tenemos que tener un taller a la medida, pequeños lotes de gran variedad de productos no estandarizados, equipos y maquinarias poco especializadas o lo vamos a utilizar para algo especializado dependiendo del área, trabajadores calificados. Ahora tenemos prácticamente el INA que lo que hace es capacitar técnicos, capacitar personal calificado y también personal no calificado. Tenemos temas de batch, que eso requiere que las operaciones más específicas, requiere maquinarias y también sofisticada, una maquinaria más sofisticada, pero también especializada, como es la cadena de embutidos, los sellados en empaque al vacío, en el área de empaque. ¿Qué les podría decir? De los selladores también. Todo va a depender del producto que nosotros queramos producir. Automatización de los procesos bajos se mantienen con una buena flexibilidad. El flujo lineal, fabricación en grandes lotes de pocos productos diferentes, secuencia similar a las operaciones de las maquinarias. También tenemos máquina mucho más específica con alta inversión de capacidad, flujo continuo. Este tema lo que va a hacer para nosotros es eliminar los flujos ociosos o lo que llamamos el scrap o todos los vacíos que podamos tener. Tenemos la homogeneidad del proceso y respectividad de las operaciones altas. Un problema en una actividad afecta a un proceso en su conjunto. ¿Hasta aquí alguien tiene algún tipo de duda? No, ok chicos, bien, vamos. Tenemos la estructura del ciclo de vida. Voy a ponerme en otra pantalla. Ciclo de vida. Tenemos volumen bajo, volumen medio, alto y muy alto. Aquí tenemos la estructura, que es lo mismo. El flujo disperso, irregular. Flujo regular desconectado, flujo lineal conectado y también el flujo continuo automatizado. Por lo general, lo que nosotros estamos buscando es esta parte de acá, un flujo continuo automatizado. ¿Qué esperaría en algún momento las personas que trabajan en bodegas? Que tengan bandas transportadoras para que todas las cajas, dependiendo del peso X, no tenga que venir el operador con una perra a jalar una tarima, sino que nosotros tengamos todo el procedimiento automatizado con bandas para cuando se quiera hacer el despacho dentro de planta, estoy hablando de un supermercado o un almacén dentro de planta, tengamos más accesibilidad y más rápido se vaya haciendo el procedimiento para evitar todos los vacíos. Ahora, tenemos las decisiones de infraestructura, decisiones sobre la planificación y el control de la producción, decisiones sobre gestión y control de calidad, decisiones sobre organización del trabajo, decisiones sobre recursos humanos y también decisiones sobre nuevos productos. Ahora vamos a ir explicando cada una de estas. Planificación y control de la producción. La planificación representa un compromiso entre las expectativas existentes, la demanda o el consumo, defendidas con la dirección comercial de la empresa, y las capacidades tecnológicas humanas de la cadena de aprovisionamiento, defendidas por la dirección de la cadena de suministro. Si se desea gestionar con eficiencia los flujos de materiales y de información y hacer realidad la estrategia, no se puede trabajar en el caos aplicando soluciones apagafuegos por una falta de previsión que haga desperdiciar muchos de los recursos de la empresa. Sistemas de planificación, push y pull. Este sistema push es el sistema utilizado en muchas de las empresas convencionales donde se necesitan grandes lotes de materia hacia adelante y se van acumulando entre las operaciones y generan largos plazos de ejecución y entrega del trabajo. Sistema pull, sistema que reporta a la organización una vieja ventana competitiva que elimina todas las ineficiencias completadas anteriormente. Este sistema va ligado a la demanda real del mercado y
únicamente permite que el sistema producido todo aquello que sea necesario para servir a los pedidos solicitados por los clientes. No sé si fue a ustedes, pero hace unos días estuve en un centro de distribución de Labón y a mí me llamaba muchísimo la atención ese sistema que tienen ellos, que es un listing. Escuchan un listing, viene una banda, chicos, viene una banda circular. Dentro de esa banda circular, que se las voy a dibujar acá, aquí vienen los operadores. Esos son los operadores. Y viene una banda circular aquí y va a venir una persona y le va a colocar todos los productos a estas personas. Y viene la banda aquí, aquí todos los productos dentro de la banda. Y viene este operador escuchando como, no sé si ustedes en algún momento vieron los CDs o Walkman, son un listing. Entonces ellos vienen y el speaking le va diciendo a ellos, aliste tal pedido. El speaking les va diciendo, haga tal pedido. Y ellos lo colocaban en la misma banda, venía una persona receptora y lo iba entarimando en cajas para después distribuirlo a los camiones, y camiones ya iban a entregar por todo el país según su ruta. Pero eso pasa, chicos, eso pasa y eso es parte de las necesidades que se tienen que tener. Yo dije algo tan fácil como decir, una banda, desacortar tiempo, no ir a buscar por las cajas, porque ya la persona que está con el carrito montador o el montacargas va a ir a bajar los pedidos, viene otra persona, hace el desembalaje, viene y les va a dar todos los materiales para que definitivamente ellos vayan haciendo los materiales que se necesitan dentro de cada pedido. Ahora tenemos gestión y control de la calidad. Eso es una base de posicionamiento que tiene la empresa con relaciones a la calidad. La dirección de cadena de suministro deberá optar las siguientes decisiones estratégicas, como la prioridad competitiva en el precio, la precisión de los costos elevados y las empresas más avanzadas. Cuando hablamos de estos tres, todo va a depender, como les sigo diciendo, del tipo de industria, dónde vamos a ir enfocados. Y como les digo a todos, yo tengo un conocido que acaba de abrir como tipo un bistro, un barcito como pequeño, pero es restaurante y cocina muy rico. Y yo le decía a él, digo, ¿qué prefiere usted? Aquí, digo, ¿qué prefiere usted? Que venga un cliente a comer 3 días o que venga una vez a la quincena o una vez al mes. No, 3 días. Digo, entonces no aumente el precio, porque es mejor el flujo y la cantidad que solamente una persona. En cambio, usted va a un lugar fino, como decir, un café Grano de Oro, ahí en el centro de un hotel, en el centro de San José, y ahí prácticamente cada 6 meses llega una persona o una familia de una condición media a comer. Entonces, son estudios que usted los tiene que sacar por razonamiento. Yo prefiero vender más barato, me restringo un poco el gane, pero mientras yo más voy produciendo y vendiendo, más voy a tener ganancia. Ahora, prioridad competitiva en el precio. La calidad se debe controlar al final de la cadena sobre el producto terminado, separando lo que es aceptable, uno de los determinados estándares de lo que no es. Esta inspección se realizará de acuerdo a las técnicas de muestreo basadas en los niveles de calidad aceptables dentro del control estadístico. Aquí se utilizan dentro del tema de calidad, no sé si tal vez alguien lo ha utilizado, que son las pruebas T, las pruebas T, lo militar, a nivel de calidad, o las salas militares. Sí, ok. Es que yo solamente le llamo MILT. Esta parte de acá, eso también se utiliza mucho para un estándar, se utiliza mucho para un nivel de calidad, que también ustedes sería importante que lo implementaran dentro de su sistema cuando ustedes vayan y ustedes digan, no, esto no es logística debe de hacer esto y esto y esto y esto, que es lo que hemos estado viendo a lo largo, y hacer un sistema de gestión, exactamente, grados de aceptación y rechazo. Y también tenemos que ver la tolerancia para ver si se rechaza el lote completo o ustedes no van a recibir tantas X cantidad de tarimas porque no cumple, ya que el muestreo tiene una capacidad de 20
Tal vez que chicos, para contarles esta anécdota, hace como 2 meses y medio estaba en la UCR y llegó uno de los chicos, yo estaba recibiendo la clase, estábamos recibiendo Minitab, que es un software estadístico que ayuda mucho a nivel de ingeniería, y estábamos hablando de situaciones, y yo siempre he hablado de la industria alimentaria porque es lo que yo me he desempeñado, y solamente estuve una vez en una médica que fue Philips, y llegó un compañero y le decía al profesor, profe, es que cuando yo hago un texteo, porque yo trabajo en Boston Scientific, no me salen los lotes, no me salen los muestreos. Y él expuso y expuso, y el profe le trató de explicar, pero él no era un área industrial, sino que era un electromecánico dentro de la UCR. Entonces le digo, pero es que al final de cuentas, hágase un tema de porcentaje y hágase un nivel de criticidad. Si usted está viendo de que el nivel de criticidad, uno como muy, 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 muy bueno y 5 como lo peor, todo le está saliendo como lo peor, entonces no tiene que tener este tipo de muestreo. Lo que usted tiene que hacer es estar dentro del proceso y determinar qué es lo que le está impactando a usted el producto, porque todo se le está haciendo en un scrap. Entonces, después de que usted arregle su proceso, haga las pruebas de muestreo adecuadas, porque de menos nunca le va a llegar, todo es un desorden. Entonces, ordene dentro de su procedimiento, sus estaciones, como son unos viniculares chiquiticos, algo así, son los que se usan ahí. Digo, vea la estación, vean los Loctite que se utilizan, porque ellos estaban haciendo unos catéteres, digo, y váyase con ingeniería y manufactura para ver cuáles son los niveles de óptimos para una validación. Digo, si el producto ya está validado, entonces déjeme decirle de que no es un tema de producción. Digo, esto es un tema que tiene que ver ingeniería y que tiene que ver calidad y que ellos tienen que solucionarlo, porque el trabajo de ustedes es producir conforme a una ficha técnica. Entonces, yo lo que le decía a él y me dice, ay, algo así me había dicho mi jefatura, que eso, ya menciona la illa. Y le digo, sí, pero primero ordene el procedimiento para que usted pueda tener estas pruebas militares y que usted pueda hacer buenos muestreos. O, digo, o lo que puede hacer es, hágase un nivel de criticidad del 1 al 3 y hágalo con esa secuencia. Digo, pero lo ideal antes de hacer este tipo de procedimiento es hacer nuestro proceso controlado, como los límites superiores y límites inferiores totalmente controlados y tener todo basado también en una estadística. Entonces eso también me pasó, chicos, se los comparto. Prioridad competitiva en el precio, la calidad de controlarse al final de la cadena y bueno, eso ya lo dijimos, control estadístico. Ahora la precisión por cortes es elevada, por los costos es elevada. La diferencia en herramientas de la calidad y normativas internacionales basados en los ISOs, basados en todo lo que tengan que ver con controles comerciales, y también la parte de lo de los ISOs, como es el ISO 9000 2015, ahora ya no es 9001 2015, ahora es 9001 2026, que viene con un sistema de gestión que ya no solamente se va a ir basado a una seguridad a nivel de gestión, tanto de una validación documental como también hasta el reciclaje que ingresan, sino que ellos también se están brindando también hasta en un tema de capacitación para cuando hacen también auditorías. Entonces todo va a ir dependiendo al papel que juegan dentro de las empresas. El seguimiento de los procedimientos escritos, donde se definen las actividades que se realizan por los procedimientos y aportan un valor al producto o servicio que permiten asegurar la conformidad final. Ahora tenemos las empresas más avanzadas, orientadas claramente hacia la diferenciación y la consecuenciación de resultados con procedimientos de mejora continua más maduros, busca una elevación, implicación de personal, requieren más de un sistema de la calidad que conlleve a una importante cambio de cultura. Aquí nosotros lo que podemos colocar son herramientas para la mejora continua que nos digan a nosotros, como el Total Quality Management, que es el TQL, la gestión de la calidad total. Se utiliza mucho en mejora continua, pero realmente antes de decir que es una mejora continua, esto lo que nos dice a nosotros es decir qué es lo que tenemos que corregir para poder estar bien. Luego vienen más herramientas que después lo podemos ver, que lo que nos va a decir a nosotros es
se eliminaron los desperdicios, se eliminaron las horas extras, se eliminaron los retrabajos, se eliminó el cansancio con el personal y se idealizó una herramienta, se idealizó una metodología donde pudimos conocer un poco más y hacer mejor las cosas. De eso se trata la mejora continua. Vamos a ver, TQL. Ahora, organización del trabajo, uno de los retos más importantes de los que se enfrentan también en la empresa, que desean hacer frente a los nuevos paradigmas de la cadena de suministro, por adoptar un modelo organizativo de las necesidades del mercado para hacer la voz del cliente, que todas las actividades de la compañía, Boston Scholar, nosotros tenemos que tener mucho tacto con lo que vamos a preguntarle, tanto al cliente externo como al cliente interno, porque no son las mismas expectativas, no va a tener un estándar, no va a tener, es decir, un aceptamiento al 100%, porque todas las personas tenemos ojos diferentes, porque no todos tenemos el mismo método para poder cuantificar un producto, una compra, una ficha técnica para comprar un producto, o simplemente es una manera de pensar diferente, con el fin que se obtenga una manera sólida, pertinente a los objetivos estratégicos iniciales establecidos. Ahora, objetivos de modelo organizativo. Producir nuevas prácticas empresariales para organizar las rutinas, procedimientos de los trabajadores internos con la finalidad de ser más eficientes, evitar procesos repetitivos y flexibles, adaptarse más rápidamente a los cambios del entorno, en introducir buenas prácticas de aprovisionamiento, buenas prácticas de producción, buenas prácticas de distribución, reestructurar las actividades internas de los procedimientos para evitar los vacíos, solapamientos, que se le llama también, o evitar todos los scrap o también las mermas. Introducir nuevos métodos de atribución de responsabilidades en lugar y poder de decisión entre los colaboradores y la unidad de negocios. Hay algo, chicos, que se llama Gemba. Gemba, escucha bien, Gemba. Cuando se dice que es Gemba, ejemplo acá, Rebeca, que sé que también trabaja en el área de compras, yo le voy a decir, Rebeca, necesito que me saque todas las fichas técnicas de todos los empaques para poder producir café. Y me va a decir, Rebeca, sí vamos. Y yo le voy a decir, no, vaya, ahí me los trae o mándemelo por un correo. Chicos, cuando hablamos de Gemba, nosotros, esto es un tipo de, bueno, esto es algo de mejora de Six Sigma, que nos va a decir a nosotros, yo tengo que ir a ver el lugar, conocer el lugar, dónde está almacenado, cuántas son las cantidades que se consumen, quién es mi proveedor, cuáles son las fichas técnicas, cuáles son los márgenes de aceptación a la hora de un sellado, qué es la oportunidad de mejora que me dicen los operadores para que yo pueda llegar y decir que este producto está conforme a una calidad 100% o mi calidad baja un 10%, porque todo lo tenemos que llevar a un tipo de porcentajes. Entonces, a eso se le llama una atribución, métodos de atribución, hacer Gemba, conocer nuestro producto, conocer nuestros materiales, tener un conocimiento más allá y también ir a visitar a nuestros proveedores. Yo puedo esto porque hasta a mí me ha pasado, a mí me llegan proveedores, yo decía, qué dicha, me llegaron todas las bolsas para empacar todo lo que tengo que empacar. No conocía al proveedor, ni el nombre del proveedor, no sabía cuántos kilos me estaba despachando a nivel de plástico para yo poder hacerlo. No sabía el tema de qué tipo de plástico se utilizaban. Entonces, esas son las cosas que nosotros, como cabecillas, tenemos que ir a indagar, pensarlo. Mira, me voy a involucrar, quiero conocer esto, quiero conocer lo otro, y es parte de las responsabilidades. Eso se lo explico así con otras palabras mayores. También introducir nuevas maneras de organizar relaciones. Ojo con esto. Con el resto de las empresas participan en la cadena de suministro a través de nuevas formas de elaboración de los clientes, coproducción o organizaciones públicas de nuestros métodos de integración en proveedores y la externalización o subcontratación de actividades sustanciales con un aprovisionamiento, producción y distribución. Chicos, ¿me confirman si hasta aquí todo bien? Ok, gracias. Recursos humanos, tenemos que recursos humanos ante los cambios globales
va siendo un poco más compleja la empresa. Esto va a ser menos en el área de cadena de suministro. Ante la posibilidad de ofrecer una mayor competitividad, las empresas van a tenerlo todo aplicado a un campo que va a la competencia será cada vez más dura. Concentrarse ¿en qué tenemos que concentrarnos nosotros? Bueno, captar y retener. Con mayor conectividad será posible acceder a un mayor número de candidatos con talento, pero también será más complicado retenerlos. Hay algo que se llama, que ustedes lo deben de saber, que se llaman encuestas, chicos. Encuestas. Yo les hablaba ahora que cuando yo llegué a la empresa el año pasado donde estaba, yo llegué y estaba un 16%. ¿Y cómo sané eso? Porque fue una sanación así, automática. Y dije, bueno, ok, chicos, ¿cuántos renunció usted esta semana? ¿Usted cuántos renunciaron esta semana? ¿Usted cuántos? Tuve 5 coordinadores de área, solamente 5 coordinadores y un supervisor, y le empecé a decir a ellos, bueno, ¿y por qué renunció él? Yo empecé a cuestionarlos a ellos, ¿por qué renunció él? Pero, ok, chicos, una reunión, a partir de hoy yo voy a hacer el último filtro. Y la carta me la van a entregar a mí. Va a ser firmada por ustedes porque por organigrama ellos son sus colaboradores. Le digo, pero ellos van a venir a mí, digo, para yo hacerle la encuesta porque ustedes no los están refiriendo ni a recursos humanos para ver qué es lo que está pasando. Entonces empecé, 1, 2, 3, 4, me renunciaron 10, a todos los fui a buscar y les dije, ¿por qué usted está renunciando? Es que no me dieron esto y esto y esto, no me pagaron las extras. Bueno, ok, venga. Llegaba yo con un cuaderno, nombre, carnet, Marín, ¿es cierto esto y esto y esto? No, él no me dijo nada. Perfecto, no importa, solucione esto que el chico vuelve aquí. Usted esto y esto y esto. Todo eso se sana. Y chicos, imagínense que al final de cuentas, yo dejé en un 2% la rotación y eso era la gente que de yo no podía retener. Todos iban hasta despedirse después de mí porque, como un ejemplo, tenía uno en Deshuese que estudiaba mecatónica y lo contrató la Boston Scientific y le pagaba casi que un 60% más. Y le digo yo al muchacho, le digo, usted no se va a quedar aquí todo el tiempo de pie. Le digo, váyase para esa médica y crezca ahí. Le digo, vaya. Le digo, esas son las oportunidades que ustedes no pueden dejar ir. Trabajó 6 años y esas son las cosas que tenemos que tener muchísimo tacto como cabezas. La gente no se va por algo y cuando usted es una empresa que dice se necesita personal, eso únicamente es un mal clima, porque también he estado en eso. Bueno, balancear especialización y polivalencia. Los puestos de trabajo requieren ser cada vez más especializados en la mayor parte de la línea estratégica. Deben concentrarse en las empresas que quieran ser más competitivas y también estar dentro del mercado de globalización. Esto también tiene muchísimo que ver con el tipo de desarrollo o qué es lo que nosotros estamos ofreciendo a nuestros colaboradores. Hace unos días estuve viendo un anuncio y estoy hablando con una reclutadora y me dice, tal empresa médica me está diciendo, contácteme 20 operadores que tengan visa para llevarlos a Estados Unidos a capacitarse. Claro, ella puso el anuncio y algunos no la tenían, otros no la tenían, pero le aplicaron casi 100 personas y la mayoría tenía visa. Entonces, va dependiendo aparte de un salario, qué más se le puede dar a la gente. Aquí no le gustaría recibir un bono. Y lo que yo siempre digo es, si a los operarios, a los colaboradores regulares se les da un bono, también a los supervisores, a los coordinadores, a los jefes y también a los gerentes y a los directores también se les debería dar un bono equitativo a una parte del salario que ganan. No todos somos iguales y no todos ganamos iguales. Eso es una realidad. Para tenerlo por ahí. Generar conocimiento en la propia organización. La curva de aprendizaje de los colaboradores debe estar relacionada con el aprendizaje propio de la organización y este deberá ser suficientemente constante y atractivo para retener a su vez el talento y aportar la mayor competitividad posible.
nuevos productos, el desarrollo de nuevos productos, como es diseño de producto, es la secuencia de las actividades que permite pasar desde una idea del concepto inicial a un producto que es producible, se comercializa de acuerdo con las especificaciones del marketing o el nivel comercial. Dichos procesos es una actividad crítica en el área de la cadena de suministro, ya que determinan casi que del 70 al 80% de los costos y la mayoría de las prestaciones son del nuevo producto. Ahora vamos a ver objetivos: reducción de plazas, reducción de costos, garantizar la calidad orientado al cliente. El tipo de innovación, reposición, estas características similares, pero una imagen distinta dentro del usuario. Incremental, introducción sucesiva de mejoras de un producto o servicio sin alterar la función básica de las pymes. Ruptura, cuando el nuevo producto o servicio rompe con el tipo de golpe de las pautas de consumo también establecidas. Ahora, expansión del alcance estratégico. Analizaremos la expansión del alcance del ajuste estratégico como una mejora de desempeño dentro de la cadena de suministro. Tenemos que enfocarnos en minimizar el costo local, minimizar el costo funcional, maximizar las funciones de la compañía, utilizar la superactividad de la cadena de suministro, intercompañía también ágil. Minimizar el costo. Aquí cada etapa dentro de cada etapa de la cadena de suministro, la idea es una estrategia de una manera indiferente en tal entorno. El conjunto resultante de las actividades no se acercará a maximizar o utilizar la cadena, ya que en los puntos diferentes funcionales de operaciones tendrán objetivos locales en conflicto. También tenemos minimizar el costo funcional. En este caso, se va a alcanzar el ajuste estratégico que expande a toda una función de la etapa de cadena de suministro. Minimizar las utilidades de la compañía. Cuando hablamos también de utilidades, podemos hablar hasta de asociaciones solidaristas, que también eso aplica, y las utilidades por año también son muy beneficiosas para los que están aportando. Para lograr todas las estrategias funcionales se desarrollan un apoyo entre sí de la estrategia competitiva. Si los ingresos y los márgenes logrados de tener un inventario superan los costos adicionales, la empresa procederá a incrementar el inventario. Maximizar el superávit de la cadena de suministro. Una o más compañías tienen éxito no porque cuenten con un producto más bajo, ni porque en calidad sea la más alta o el producto que sea con más alto desempeño, sino porque son capaces de responder con rapidez las necesidades del mercado y llevar al producto adecuado al cliente en un momento preciso. Esto también tiene que ver no solamente ir a un chino, sino que a veces uno dice, ¿dónde puedo ir a comprar un producto de fiesta donde yo encuentre todo para una fiesta infantil? Y obviamente que la gente de los kinder, toda esta gente va a decir, no sé, me puedo ir a Pequeño Mundo, puedo ir al Rey, ya puedo ir a de chinos que queda cerca aquí a la Juela Centro. Entonces todo va a depender del tipo de mercado. Intercompañía ágil, los ciclos de vida del producto están asociados cada vez más cortos a las compañías, deben satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes individuales. Se refiere a la habilidad de la empresa para lograr el ajuste estratégico. Cuando entra a una sociedad con etapas de la cadena de suministro que cambian con el tiempo. Aquí tenemos como un ejemplo temas de de planificación, tenemos proveedores, aprovisionamiento con los materiales, pasamos a planta de producción, vamos a la flotilla vehicular, que es la distribución, vamos a los clientes, ejemplo, unos supermercados o clientes estratégicos, devolvemos, porque por lo general los productos no están al 100% bien, y
van a pasar por todos los filtros adecuados. ¿Y qué haríamos ahí, chiquillos? Hasta ahí quedaríamos. ¿Alguien tiene dudas o consultas? Dudas, consultas, ok, chicos. Todo súper claro, profe. Bueno, me alegra. Ahí que me estuvieron escribiendo por el chat, WhatsApp, chicos, yo ahorita los ingreso al grupo. Si me escriben, los ingreso al grupo, y si no, ahí tienen el link. Cualquier cosa, chicos, estoy para servirles, y si eventualmente tienen algún tipo de duda, yo sí les contesto, pero me dan tiempito, con todo el gusto, y si no tienen dudas, que Dios me los bendiga, Dios los acompañe, y ahí estamos para servirles. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Bye. Ajá, ven que se está yendo de mí. Ya peque. Ay, mira,